y para todas. Como bien lo decía Marcela, pues esta ponencia tiene el propósito de exponer el desarrollo del pensamiento tomando como referencia o como excusa el área de matemáticas. Es por ello que nuestro propósito es reflexionar sobre los procesos pedagógicos que se ejecutan pues, dentro del marco educativo. Estoy hablando de las instituciones formadoras de niños y niñas y de jóvenes. Y su incidencia en el desarrollo del pensamiento. Ese es nuestro propósito del día de hoy. ¿Qué aspectos vamos a desarrollar? Pues vamos a hacer como un análisis de cuál es el propósito de la educación frente al desarrollo de la especie humana, por qué hablar de desarrollo de pensamiento y pues cómo el área de matemáticas o el desarrollo del área de matemáticas incide directamente sobre el desarrollo del pensamiento. Finalmente pues vamos a compartir mediado por unas experiencias propias de la institución donde laboro, pues algunas directrices para el trabajo de aula. Y finalmente, pues, como bien decía Marcela, pues tenemos el espacio de las preguntas. Pues inicialmente vamos a reflexionar sobre cuál es el propósito de la educación dentro del desarrollo de la humanidad. Pues desafortunadamente la cotidianidad pues la globalización y pues el cúmulo de medios de comunicación y la constante interacción con las tecnologías nos han hecho perder ese sentido o esa conciencia que nosotros tenemos como seres humanos frente a nuestra existencia. Usualmente no pensamos en que nosotros somos habitantes de un planeta y pues que este planeta pertenece a una infinitud de objetos que pertenecen al espacio y obviamente que se desarrollan durante el tiempo. Mm, Son pocas las veces en que nos ponemos a reflexionar sobre esa situación. Incluso nos dejamos absorber por la cotidianidad y nos referimos a eso. O sea, nuestro universo mental subyace en nuestra cotidianidad. Nos referimos que somos seres humanos habitantes de un planeta. Pues bajo esta referencia reflexiva tenemos que dimensionar el papel que tiene la educación para con la especie humana. Entonces, para ello yo cuestionaría cuál es el propósito del ser humano como especie. Si es simplemente agotar una existencia en el espacio-tiempo o con el desarrollo tecnológico y científico poder apuntar a la trascendencia de la especie en el universo. Y es ahí donde el papel de la educación pues toma una mayor relevancia. Es decir, cómo a través de procesos educativos podríamos garantizar esa supervivencia de la especie indiferente de las condiciones del espacio y del tiempo. Eh, Bajo este marco reflexivo, pues podríamos hablar del desarrollo del pensamiento. ¿Por qué desarrollar pensamiento? Pues sencillamente para aprender a pensar. Desafortunadamente en el contexto educativo de Latinoamérica, y bien lo expresa Julián de Subería, el director del Instituto Merani, estamos carentes de un enfoque que realmente nos oriente hacia el desarrollo de competencias básicas, es esencialmente eso, eh, y no a la transmisión de conocimientos o a la adquisición de contenidos, que es lo que desafortunadamente prima en la actualidad en el sistema educativo de Colombia y de Latinoamérica. Aún los maestros, específicamente hablando de matemáticas, se preocupan por que los chicos se aprendan de memoria los algoritmos, pretenden que los chicos resuelvan problemas sin ni siquiera tener claro un concepto. Aún saliendo de la universidad, los profes salen con vacíos frente a ese proceso didáctico e incluso del mismo reconocimiento de la matemática como ciencia. ¿Aprender a pensar para qué? Pues inicialmente para organizar el pensamiento. Si yo organizo el pensamiento, podría jerarquizar las ideas y de esta manera llegar a la toma de decisiones. Es decir, si yo sé pensar,
puedo tomar buenas decisiones y así resolver cualquier tipo de problema, ¿sí? Pero también desarrollar pensamiento para poder comprender, para poder interpretar que textos, discursos, opiniones, emociones, pero se puede trascender a la comprensión o a la interpretación del el otro como persona, como ser humano. Incluso, ayer analizábamos aquí con mis profes, en mi equipo de trabajo, en el colegio, eh, estábamos teorizando sobre el self. Es un concepto que trabaja la psicología y alude específicamente al reconocimiento del yo. O sea, ¿cómo me reconozco yo socialmente, emocionalmente, como individuo, como ser humano, para poder comprender cómo las demás personas me perciben y trascender un poco más a poder comprender el otro, a poder comprender la emocionalidad del otro, el comportamiento de las demás personas, comprender también aspectos globales como la economía, comprender la sociedad, comprender la política, comprender de esta manera la realidad. Entonces, si apuntamos al desarrollo del pensamiento y no a la memorización de contenidos o a la transferencia de conocimientos, estamos apuntando, ¿sí?, a formar seres humanos que sean capaces de resolver problemas, de tomar decisiones y de realmente interpretar la realidad para tomar decisiones en cualquier ámbito, en el ámbito político, en el ámbito emocional, en el ámbito social, en el ámbito laboral, familiar. De esta manera aseguraremos realmente el desarrollo del pensamiento y no creamos pues seres que no puedan tal vez desarrollar ese tipo de capacidades. Entonces, bajo este marco, nosotros especificamos ya cómo la matemática como ciencia impulsa realmente el desarrollo del pensamiento. Para ello voy a citar dos frases de mi autoría, y es que la matemática permite la comprensión e interpretación de la realidad y del universo. ¿Por qué? Si bien saben ustedes, apreciados colegas, la matemática pues, es una representación abstracta del universo, del comportamiento de los objetos que interactúan en él y que incluso no logramos percibir. No logramos percibir. Un ejemplo claro de ello es cómo Albert Einstein predijo en ese entonces la existencia de los agujeros negros. Y no fue sino hasta el año pasado que lo logramos hacer visible. Entonces, eh, lo de mayor relevancia en este aspecto que estamos tratando es cómo realmente nuestros chicos en el aula están visualizando la matemática. Me decía un profe el año anterior en un compartir de docentes de matemáticas que qué podría responderle un chico frente al cuestionamiento en por qué tenemos que aprender esto. Realmente los chicos dicen, ¿y por qué tenemos que aprender esto? Pues es ahí donde nosotros como maestros tenemos que entrar a reflexionar, ¿sí? Muchas veces los maestros se quedan sin respuesta ante ese tipo de preguntas. Cuando a mí me hacen ese tipo de preguntas, yo les expongo a mis estudiantes, esto realmente lo aprenden para desarrollar pensamiento, para desarrollar sus habilidades cognitivas, para eso lo aprenden. Porque incluso si estamos desarrollando la adquisición de destreza en un algoritmo, ese algoritmo, y tenemos que ser conscientes, actualmente lo puede hacer una aplicación que desarrolla una integral, una aplicación que desarrolla una función lineal, pero en el proceso de comprensión de la significancia de lo que es una integral o de la significancia de una función, entonces estamos hablando ya de una comprensión de esa realidad. Cuando un niño te dice, profe, es que un punto es un lugar en el espacio, le está dando un significado a ese objeto matemático. Y a eso es lo que tenemos que apuntar, a la real conceptualización de esos objetos matemáticos. Y resulta muy difícil que los maestros comprendan la necesidad de que los chicos interpreten esos objetos que están tratando dentro del aula.
Generalmente un maestro de educación estandarizada no permite esa conceptualización. Es decir, llegamos al aula y plasmamos la definición inmediata. Decimos, el área es la medida, ta, ta, ta. Entonces, obviamos ese proceso de construcción que los chicos necesitan y obviamente están ávidos en esta contemporaneidad. Usando herramientas de pensamiento que fortalecen el desarrollo de habilidades cognitivas y en últimas, desarrollar el pensamiento. Precisamente lo que estamos hablando. Permitir como docentes y que ojalá queriéramos un rol mediador, un rol de facilitador y que dispongamos de las herramientas y procesos necesarios para que sean los niños los que naturalmente construyan el conocimiento y no sean receptores de información como usualmente se ve en las aulas. Entonces, vamos a entrar a abordar algunas directrices o algunos lineamientos para el trabajo en el aula. Precisamente para eso, para permitir el desarrollo del pensamiento, para permitir la comprensión de la realidad y para permitirles interpretar lo que están tratando en el aula. Para ello vamos a tocar un aspecto que es la representación semiótica. Si nosotros tenemos como objetivo que los chicos y chicas comprendan realmente los objetos que están tratando, tenemos que llevarlos a la realidad. Las definiciones o conceptos matemáticos por naturaleza son abstractos, son elementos ideales. Y nuestro compromiso, nuestra labor como docente es representárselos a los niños o a las niñas de tal manera que puedan ser captados directamente por los sentidos. En la imagen vemos un chico que está interactuando con una torta que está dividida, pues tiene algunas particiones. Esa es una representación semiótica para el trabajo de conceptualización de fracciones. ¿Qué le va a permitir esa representación al niño? Pues ver que hay una unidad, en este caso sería el ponqué, y esa unidad está partida o está dividida o está fraccionada en partes iguales y pues que cada partecita representa una fracción. Si esa representación se diversifica, es decir, hacemos otro tipo de particiones con otro tipo de unidades y trascendemos por aún a la partición de grupos, entonces le va a permitir al niño construir una estructura mental sobre las que ya tenía y de esta manera modificar su pensamiento y comprender realmente lo que es una fracción. Y de esta manera toma significancia esa construcción conceptual. Ahora bien digo, esa representación semiótica no podemos dejarla en una sola representación, porque si la dejamos sobre una sola representación, el niño o la niña podría interiorizar o podría comprender que esa representación es el objeto matemático. Es decir, si en el ejemplo de la fracción, si el niño solamente experimenta la fracción de una torta y no experimenta otro tipo de particiones, probablemente el niño conceptualizará erróneamente el concepto de fracción, pues se quedará en la representación de la torta, es decir, dirá que la fracción es una parte de una torta. Pero si tú diversificas y haces particiones, no sé, de una sandía, una naranja, una manzana, el niño se va a dar cuenta que es que hay varias unidades y que esas unidades pueden ser partidas en partes iguales y de esta manera llegar a una generalidad. Por eso habla de que en el campo de la matemática se representan muchas veces varias representaciones para un mismo objeto, es decir, diversificar la representación. Distinguir la representación del objeto mismo es fundamental para que exista una real comprensión. Muy bien, entonces podríamos hablar que este sistema de representaciones ayuda a facilitar la comprensión de esos símbolos, o esos signos o esos objetos matemáticos. Y la función principal es la de la comunicación. Ayer precisamente teníamos una capacitación en donde una docente del área de lenguaje nos estaba exponiendo el componente semántico. Entonces, cuando hablamos del componente semántico y en ese proceso de formación surge una pregunta,
qué representa una palabra dentro del lenguaje común. Y ese análisis nos llevó, pues, obviamente a concluir que la palabra, obviamente, es la representación de ese signo o esa significancia del mundo real o del mundo abstracto. Es decir, si yo digo mesa, inmediatamente, de acuerdo a mis conocimientos previos o a la imagen que yo tenga en la realidad, podré crear una imagen mental de esa palabra, que es mesa. Y es precisamente lo que tenemos que hacer en matemáticas. Cuando un niño escuche multiplicación, el niño tiene que ubicar en su pensamiento una estructura mental que le permita crear esa imagen de multiplicación, igual con todos los objetos matemáticos. Entonces, por eso es que vamos a centrarnos en considerar la matemática también como un segundo lenguaje. Entonces, cuando hablamos de la matemática como una segunda lengua, entonces bien podríamos hacer una analogía con lo más próximo a nosotros, y pues, ver el inglés también, que es considerado una segunda lengua. Entonces, cuando a ustedes les escriben teacher, pues, o ustedes ven teacher, ¿qué se les viene a la mente? Inmediatamente la traducción. Y la traducción es profesor o docente. Si les digo book, inmediatamente a su mente llega la traducción, en este caso sería libro. Pero si yo les digo punto, ¿sí?, ¿qué llega a su mente? Y es precisamente ahí, ¿sí?, donde lo que estamos hablando es la matemática como una segunda lengua, desde esa competencia comunicativa y el desarrollo del pensamiento, pues nos permitirá comprender a través de un proceso de mediación y de construcción conceptual a nuestros chicos que es un punto. De hecho, donde yo laboro, un niño de grado primero dice de manera muy escueta, pues, por decirlo así, que un punto es un lugar en el espacio, ¿sí? Pero llega a esa definición a través de un proceso de movilización de pensamiento, a través de un proceso de representaciones semióticas que le permitan realmente comprender qué es un punto, y obviamente llega a ese proceso pues a través de la construcción conceptual mediado por el desarrollo o el trabajo de unas habilidades cognitivas. Entonces, cuando digo área, ¿en qué piensan? Generalmente cuando hacemos este ejercicio con los profes, eh, hay una especie de desequilibrio mental. ¿Por qué? Porque cuando nos egresamos de la universidad como licenciados en matemáticas, o incluso como matemáticos puros, o alguna de sus derivados, eh, nosotros salimos pues con la creencia pues de que las sabemos todas. Y a decir verdad, pues con conceptos tan simples como estos, como punto, como área, pues nos obligan a reflexionar de que realmente tenemos que reestructurar, reconstruir nuestra propia base conceptual frente a los conceptos matemáticos. Porque uno de los aspectos que debe tener un docente de matemáticas para alinearse a esos procesos es tener claro el conocimiento. Y para ello, ¿qué necesitamos hacer? Reconstruir conceptos, desde los más básicos, como vemos aquí, que es un punto, que es el área. Los invito a que reflexionen entonces para ustedes qué es una fracción. Los invito a que reflexionen para ustedes qué es un polígono, desde la definición más básica o coloquial que ustedes puedan dar, ¿sí? Entonces, con este tipo de ejercicios, aquí quiero apuntar a que realmente avisoremos que hay una necesidad de transformar nuestras prácticas pedagógicas, una necesidad de poder convertir ese rol de maestro estándar o tradicional a un maestro facilitador, a un maestro que realmente permita mediar el aprendizaje para que los chicos y las chicas construyan realmente su propio conocimiento y no sean entes receptores en el aula. Las competencias matemáticas no se alcanzan por generación espontánea, sino que requieren de aprendizaje enriquecidos por situaciones, problemas significativas. Yo sé, profes, que para uno como docente es muy difícil decir, bueno, ¿y cómo voy a trabajar fraccionarios? ¿Cómo voy a trabajar proporciones? Pues a veces no es tan difícil ni complicado. Hay que ser muy perspicaz para poder adecuar esos ambientes de clase, poder llevar las experimentaciones adecuadas para que los niños y
niñas realmente se motiven en el aula, y recuerden que la motivación es una de las bases para esa disposición para el aprendizaje, ¿sí? Entonces, pues es eso. Para eso entonces pues les traje algunos ejemplos para que ustedes puedan comprender mejor lo que les estoy exponiendo. Aquí tenemos una clase de construcción conceptual. Vamos a trabajar proporciones con los chicos. La idea es que al final que es una proporción. Esta es una de las muchas experimentaciones que hacemos de proporcionalidad. Aquí estamos haciendo una preparación. Estamos con una receta para los pancakes. A los niños se les proporcionan los ingredientes y se les cuestiona sobre cuál es la proporción ideal para obtener una mezcla perfecta, pues para que no quede muy viscosa o para que no quede pues con grumos, etcétera, etcétera. Entonces los chicos tienen que hacer varias experimentaciones con los ingredientes para poder identificar la cantidad de ingredientes que tienen que mezclarse para obtener la mezcla ideal para los pancakes. Eh, Usualmente cuando uno trabaja proporciones, uno pretende que los chicos concluyan que la proporcionalidad es la relación que hay entre dos magnitudes y que si uno aumenta el otro también. Sí, de hecho eso es proporcionalidad, pero es también interesante poder trascender incluso en esa formulación de conceptos y que los chicos además te añadan que es que esa relación tiene que tener un sentido, porque yo puedo relacionar una taza de leche con 3 de harina, pero resulta que es que si yo relaciono una taza de leche con 3 de harina, la mezcla no me queda bien, no me va a quedar bien. En cambio, si hago una taza de leche con 2 de harina, la mezcla sí me va a quedar bien. Entonces, des en cuenta cómo la construcción del concepto de proporción trasciende un poco eh, bajo esa concepción que tenemos nosotros mismos como docentes. Por eso hablo de una reconstrucción de los conceptos matemáticos. Entonces, cuando hablamos de una construcción conceptual con experiencias significativas como estas, estamos hablando de esa competencia comunicativa que bien nos expresa el ministerio, y cómo a través de esa misma representación y modelación de los conceptos en el mundo real y al nivel de los chicos, porque hay que tener en cuenta la edad de los niños, se puede lograr esa representación del concepto. Y ustedes están viendo ahí, es una representación semiótica del concepto de proporción, y hay muchas otras representaciones de proporción. Hay un planteamiento de resolución de problemas desde la misma construcción conceptual. Usualmente dejamos los problemas para el final, es decir, incluso nos saltamos esa construcción conceptual, le presentamos al niño el concepto de proporción, trabajamos proporciones en una tabla y de una vez empezamos a trabajar problemas. Entonces des en cuenta todos los conflictos y frustraciones que podemos desarrollar en nuestros chicos si el pensamiento no está preparado para siquiera comprender de qué están hablando. Entonces, supongamos el caso hipotético de una clase que llegue el profe y presente la definición de proporción. ¿Sí? Incluso para el lenguaje es nueva esa palabra, proporción. Y que un profesor diga, proporción es esto, y se desarrolla así. Imagínense pues el conflicto mental que tendrá el chico en ese momento. Y uno como docente esperando que el niño responda a eso. ¿Sí? Cuando su nivel de desarrollo no le permite hacer ese nivel de comprensión de manera subjetiva. ¿Sí? Entonces, este tipo de ejercicios lo que hace es facilitar ese reconocimiento del concepto. Y obviamente estamos hablando de un razonamiento, de una argumentación. Como les decía anteriormente, el niño no solamente va a decir, es que la proporción es que cuando una cantidad aumenta la otra también. Pues sí, es cierto, pero tiene que haber una relación entre esas dos cantidades. ¿Listo? Y de esta manera pues hacemos más significativo el proceso de construcción conceptual. Avanzando a adquisición de destrezas, cuando hablo de adquisición de destrezas, aludo específicamente a la resolución de algoritmos. Aquí en la imagen vemos un ejemplo, pues aprovecho para decir, profes, que estamos en el siglo XXI, pues, y es necesario implicar las herramientas tecnológicas, pero bien usadas, tienen que tener un propósito y obviamente tienen que estar bajo el marco de esa línea de construcción conceptual. Entonces, en la imagen vemos un chico que tiene pues un problema,
Entonces hablamos de resolver problemas desde la adquisición de destrezas y pues es completar la figura simétrica, ¿sí? Ya se sabe que es simétrica. El chico pues, ¿qué hace en su pensamiento? Él tiene que aludir al concepto de simetría. Entonces reflexionemos, ¿qué es simetría? ¿Cuándo una figura es simétrica? Si un niño tiene claro el concepto de simetría, él podrá resolver este tipo de problemas, porque es que el concepto de simetría me dice naturalmente que es que todos los puntos, ¿sí? Que están, se encuentran a una misma distancia del eje de simetría. Entonces, como ven ahí en el geoplano que tiene el chico, él está imaginariamente trazando ese eje de simetría y está hallando esa relación que existe entre los puntos y el eje de simetría, que en este caso pues es la distancia. ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando de un planteamiento y resolución de problemas. Y obviamente está implícito el razonamiento y la argumentación, porque el chico dirá que el trazo que está haciendo responde a una figura simétrica porque se sabe que es simétrica, porque los puntos conservan la misma distancia al eje de simetría y además porque están alineados con su reflexión. ¿Listo? Y de esta manera pues se enriquecerían más el nivel de destreza. Cuando desarrollamos un algoritmo, de eso se trata, que los niños comprendan qué están haciendo, traduzcan el concepto matemático. Otro ejemplo de esto sencillo es cuando los niños están haciendo una resta. Profe, ¿se han preguntado por qué el número mayor siempre tiene que ir arriba? Entonces, preguntas como esas lo llevan a uno a reflexionar y lo llevan inmediatamente a conceptualizar la noción de resta. Es que tenemos dos contextos, el contexto de comparación, cuando una cantidad es mayor que otra o una cantidad es menor que otra, y hay una diferencia entre esas dos cantidades que es la que los hace que sean diferentes, o el contexto de residuo, que es que a una cantidad le quito otra cantidad. Es decir, si tengo 5 le puedo quitar 2. Por esa razón, el número mayor tiene que ir arriba, porque es que resulta ilógico que yo le quite a una cantidad menor a una mayor. Son cosas como esas que en el desarrollo algorítmico nos implican trabajar la competencia comunicativa, la de resolución de problemas y la de razonamiento. Ya cuando hablamos de resolución de problemas o del desarrollo de la competencia, no tenemos que dejar de lado las otras competencias, o sea, se manejan de manera casi que simultánea. Hablamos de la competencia comunicativa porque aquí vemos cómo la chica, ese es un problema de completación de la unidad, los problemas los abordamos por estructura, hay un problema de completación de la unidad, donde la chica utiliza la representación para poder dar respuesta a este tipo de problemas. En este caso vemos una unidad partida en octavos, y bien le podría yo preguntar a la niña, si te comes 2 octavos de la torta, ¿qué cantidad de torta te queda? Inmediatamente ella va a aludir al concepto de que una fracción es una partición de una unidad en partes iguales, y pues ella va a decir que si se come 2 octavos, la unidad está partida en octavos, o sea que la unidad tiene 8 octavos. Si se come 2, entonces me quedan 6 octavos. Entonces, en cuenta que la comunicación y la modelación inciden en la resolución de problemas. Y obviamente el razonamiento y la argumentación pues toman un papel fundamental acá, porque en instancias iniciales habrá el apoyo comunicativo, pero pues ya tendremos que después prescindir de esto porque ya queda la estructura mental clara y resolucionar problemas a un nivel pues más autónomo y sin representación de este tipo, concreta o pictórica. Y pues, profes, de esta manera se enriquece más la instancia de resolución de problemas. A lo que voy es que estamos integrando, ¿sí?, las competencias. Otras situaciones significativas de aula, por ejemplo esta, ¿qué volumen tiene el siguiente cuerpo geométrico? Entonces ahí vemos cómo estamos trabajando el componente espacial métrico. Situación de proporcionalidad para el grado segundo. Tenemos el apoyo de la tecnología para trabajar en este caso situaciones, problema de perímetro. Hay aplicaciones muy buenas para trabajar en ecuaciones lineales, como la que ustedes ven acá. Y pues eso era pues los aspectos que quería exponer en esta intervención. Como ustedes ven, hay integración de muchos aspectos, pues por cuestiones de tiempo, entonces dejamos esta integración de aspectos hasta acá.
Ahí hablamos de representaciones semióticas, hablamos de habilidades cognitivas, de desarrollo de pensamientos, tocamos el pensamiento reflexivo frente al papel que juega la educación con la humanidad, y pues entonces se abre el espacio pues para las inquietudes que tengan ustedes frente a esta ponencia. Bueno, profe, muchas gracias. Entonces, en este momento iniciamos la sesión de preguntas, cuya duración será de máximo 20 minutos. Entonces, para realizar las preguntas, se pueden dirigir a la parte inferior derecha de sus pantallas, pulsar en el botón morado que aparece allí y en la primera opción, la burbuja de chat. Ahí podrán escribir sus preguntas. Profe, ¿cómo se podría desarrollar el proceso de comunicación con este modelo? Cuando hablamos de la competencia comunicativa, aludimos a a la significancia que le damos a los conceptos. Es decir, cuando a ti te dicen línea, tú tienes que tener claro que es una línea o darle significancia a ese concepto de línea. ¿Cómo se puede desarrollar? A través de la modelación de los conceptos con las representaciones semióticas. Es decir, si tú le muestras varias representaciones de línea al niño que le permitan generalizar sobre la misma estructura física o el mismo comportamiento, el niño podrá decirte que es una línea. Obviamente, como docente, hay que tener muy claro el concepto de lo que estamos tratando con los chicos. ¿Listo? Sí, señor, muchas gracias. En los casos de factorización, ¿cómo se puede hacer una representación semiótica? Fabuloso. Resulta que cuando trabajamos álgebra, el álgebra tiene un proceso de construcción conceptual a partir del pensamiento geométrico. Es decir, cuando tú le presentas a un niño una expresión XX o X al cuadrado, el niño tendrá que dimensionar en su estructura mental que eso es un área. Cuando le hablas de una cúbica, es decir, una expresión XXX o X al cubo, el niño tendrá que tener en su esquema mental que eso es un cubo. Entonces, ¿cómo podrías hacer representación semiótica? Llévale paralelepípedos de dimensiones X y Z, es decir, donde tengo una dimensión X corta, Y media y Z más larga que las demás. Y de esta manera hacer todas las combinaciones posibles para que un chico comprenda que es que cuando existe una dimensión 3, estamos hablando de un grado 3. Es decir, si tú le representas una expresión X, X, Y, el niño va a saber que es un cubo con dimensiones X, X en su base puede ser y una altura Y. Entonces, hay un proceso muy chévere para trabajar álgebra con representaciones semióticas. ¿Listo? ¿Quién tiene otra inquietud? A ver acá. ¿Cómo se llama la aplicación que empleaste para situaciones de ecuaciones lineales? Ah, ok, listo. A decir verdad, no recuerdo muy bien el origen, pero te recomiendo que primero trabajes con balanzas reales. Balanzas reales. Tú le llevas una balanza al aula, le muestras a los chicos la balanza en equilibrio, y si está en equilibrio, pues, ¿por qué está en equilibrio? Que hay dos partes que son iguales, pero en una de esas situaciones puedes taparle una parte de un lado de la balanza y dejar unas visibles, y en la otra parte de la balanza dejar todo visible. Y los niños van a de esta manera conceptualizar que es que las dos partes son iguales y que en alguna de esas partes va a haber alguna incógnita. ¿Qué sugiero para trabajar ecuaciones? Previamente construyan el concepto de equivalencia a través de representaciones semióticas, muy fácil de construirlo. Tú puedes mostrar 10 monedas de 100 y un billete de 1000, son cantidades que equivalen. Tú puedes mostrar, no sé, 2 libras de arroz que equivalen a 1 kilo de arroz. Entonces trabajen primero el concepto de equivalencia, que sepan qué es equivalencia. Y luego puedes trabajar el concepto de incógnita, ¿sí? Con ejercicios de adivinanzas, qué hay adentro, por ejemplo, una maleta escolar, qué hay adentro del bolso de una mujer. Entonces ellos van a saber que pueden reconocer lo que hay adentro, pero con las características del objeto. Y lo mismo pasa en las ecuaciones. Tú puedes hallar la incógnita, pero con las características mismas de la ecuación. Entonces, una balanza real trabaja previamente
los conceptos de equivalencia y de incógnita, y luego sí trabajas el concepto de ecuación o ganancia real, y en la web hay muchas aplicaciones para trabajar balanceo. Haz muchos ejercicios de balanceo con aplicaciones. ¿Listo? Eso es para esa pregunta. ¿Cómo podemos asociar tu propuesta con la comprensión lectora para resumir? Perfecto. Precisamente estamos desarrollando en este momento una investigación eh, para trabajar la propuesta de comprensión lectora en matemáticas. Va muy ligado a lo que estamos haciendo. Comprensión lectora, ¿qué implica? Perdón, interpretar. Pero para interpretar tengo que darle sentido a las palabras, o sea, la semántica, ¿sí? Estamos hablando de componente semántico, poder comprender de qué me están hablando. Y segundo, que no se sale de matemáticas, porque estamos hablando del desarrollo de las habilidades lingüísticas, es decir, poder interpretar los textos escritos. Depende de la edad del niño, nosotros pues trabajamos niveles literales o inferenciales, es decir, rescatar información explícita o implícita en los textos para el desarrollo de situaciones problema. Y las representaciones que pueden tener esos textos. Recuerda que hay representación de textos continuos, que son los problemas pues, escritos, para que me comprendan, y textos discontinuos, que son las gráficas o las imágenes. Entonces sugiero trabajar posterior a la representación semiótica algún tipo de situación que tenga ese tipo de representación, ya sea un problema escrito o un problema representado a través de imágenes. Se pueden apoyar en preguntas test tipo saber, extraen muy buenas especificaciones, incluso te centran en el componente y la competencia que estás trabajando. ¿Listo? ¿Qué otro tipo de pregunta hay? ¿Hay más preguntas? Propuesta. Ok, ¿cómo puede usarse la presentación semiótica para la enseñanza de operaciones entre conjuntos? Bueno, resulta que los conjuntos, cuando hablamos de conjuntos, no sé por qué estamos hablando de conjuntos en primaria. Si vamos a los estándares, en primaria no se trabaja conjuntos. Y de hecho, pues algunos libros trabajan conjuntos. No sé por qué están trabajando conjuntos. El trabajo de conjuntos se puede hacer desde desarrollo de pensamiento. Es decir, no como temas ni como contenidos, sino como representar situaciones, problemas con conjuntos y que ojalá sean interactivas. Por ejemplo, se me ocurre una operación entre conjuntos en que tú formes a tus chicos de pie en el salón y de la siguiente instrucción: a la derecha a los que les gusta la pizza, a la derecha a los que les gusta la hamburguesa, y en el medio los que les gustan las dos. Entonces ahí podrías hablar de una intercepción de conjuntos y aprovecha para trabajar diferencia. Acá les gusta la pizza, pero no la hamburguesa, acá les gusta la hamburguesa, pero no la pizza. Entonces puedes hacer ejercicios interactivos. Y hay muchos otros tipos de representaciones, pero tienes que llevar elementos concretos para poder hacerlo. Y apoyarte mucho en el lenguaje pictórico, es decir, con imágenes. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Profe, ¿qué objeto matemático o procedimiento se ha dificultado enseñar a partir de este modelo? De hecho, no hay ningún objeto matemático que sea difícil de enseñar. Lo difícil, profes, es que nosotros como docentes comprendamos ese objeto matemático, lo tengamos tan claro, que podamos nosotros tener la perspicacia de encontrar los elementos del entorno que nos permitan adaptar la representación de ese modelo matemático. Por ejemplo, ustedes dirán, es difícil, por ejemplo, una representación semiótica de una función. Entonces, primero tengamos claro qué es una función. ¿Qué es una función? La relación entre dos conjuntos. ¿Sí? Que de ese conjunto, pues a través de una relación, obtenemos una imagen en este conjunto. Entonces, ¿por qué no inventarnos una máquina de funciones en el salón o alguna situación que represente una función a través de la mediación de una representación semiótica? Recuerde que las representaciones semióticas son las representaciones reales de esos objetos matemáticos. Entonces, no hay objeto matemático que sea difícil de representar. Tenemos que ser muy perspicaces para nosotros buscar esa representación semiótica o construirla si nos toca. ¿Listo? Muy bien. ¿Quién más? Sí, señor, muchas gracias. El profesor Jesús realizó una pregunta. Ok, ya la estoy viendo. Jesús,
Mencionas que el aprendizaje no se debe condicionar al desarrollo de contenidos, sino a través de competencias básicas. Si desarrollo una secuencia didáctica basada en competencias, es más recomendable trabajarla por algunos temas en específico o tomarlo de manera global. Es decir, tomar una situación problema para todo el periodo o hacer varios dependiendo. No, lo que sucede, Jesús, es que eh, cuando abordamos competencias, las competencias se tienen que sujetar de algo, o sea, el trabajo de nosotros tiene que sujetarse de algo, agarrarse de algo. ¿De qué se agarran en este caso? De los contextos, y esos contextos están mediados por los contenidos. Es decir, si yo voy a trabajar mínimo con un múltiplo, yo tengo que tener una situación, un problema donde arrancar. Y esa situación, problema, pues estamos hablando de mínimo con un múltiplo, estamos hablando de un contenido. Entonces no podemos obviar los contenidos académicos. Podrá existir, reitero, podrá existir un modelo pedagógico que se base en procesos de desarrollo, y en desarrollo de pensamiento podrá existir, y podrá obviar contenidos académicos, sí, existirá, pero recuerden que estamos en un contexto educativo, normativo, entonces los lineamientos que da el ministerio, pues de cierta manera hay que cumplirlos por normas, si estamos hablando de una institución de educación formal. Entonces, tenemos que alinearnos a los contenidos, pero reitero, puede existir un modelo pedagógico que se centre en el desarrollo de pensamiento y obvie los contenidos, podría existir, pero pues habría que mirar la validez frente a las normativas o a las autoridades frente a esos contenidos. Y pues por simple cultura los niños tienen que reconocer ciertos objetos matemáticos y ciertos contenidos. Ahora, el currículo sí tiene que tener un buen diseño, porque no es posible que yo hable de multiplicación en segundo, multiplicación en tercero, multiplicación en cuarto, multiplicación en quinto, cuando el desarrollo del pensamiento multiplicativo es uno solo y la edad apropiada son los niños de segundo. Para mí el grado segundo sería el grado del desarrollo del pensamiento multiplicativo, es decir, la transición del pensamiento aditivo al multiplicativo. Bueno, Jesús, espero haber quedado pues, claro con mi respuesta. ¿Qué otra pregunta hay? Jesús. Bueno, profe, están escribiendo en este momento, entonces vamos a esperar unos minutitos a ver si tienen alguna pregunta. Y si no, pues daríamos cierre entonces a esta partecita de sesión de preguntas. Listo. Amparo. Bueno, lo que te decía, Amparo, es una pregunta muy usual, ¿sí? Y incluso te dirán, esto hasta lo hace mi calculadora, lo hace mi celular, pero ¿para qué aprendo esto? Una respuesta sencilla, aprendes para desarrollar pensamiento, esa es la excusa, ¿sí? Que aprendan a multiplicar es una excusa para que el niño esté desarrollando el pensamiento multiplicativo, para que el niño esté comprendiendo la significancia del concepto de multiplicar. De eso se trata, ¿sí? Utilizar la matemática como excusa para desarrollar las habilidades de pensamiento. Ese es el propósito de nosotros. Reitero, multiplicar, integrar, eso lo hace una app, un celular. Entonces, la invitación es a esa, a que formemos, no para el aprendizaje de contenidos, ni para que nos respondan a una prueba. Formemos para desarrollar pensamiento, para desarrollar seres perspicaces, seres que puedan tomar decisiones ante un futuro incierto. No sabemos qué nos espera mañana, entonces mañana no nos va a servir de nada multiplicar, pero sí me va a servir de algo pensar, saber pensar. De hecho, me gusta mucho una serie, se llama Perdidos en el Espacio, y esta serie es de la familia Robinson, y lo que hacen los integrantes de la familia Robinson durante toda la serie es resolver problemas. Y de eso se trata, de poder uno tomar decisiones en cualquier ámbito, emocional, político, social, científico, o cualquier situación de la vida cotidiana, eh, que te permita tomar decisiones. Eso nos sirve en últimas, saber pensar, saber pensar. Entonces, ese es el propósito central de esta ponencia. Espero les haya servido demasiado. Está escribiendo John Jairo, cómo articular textos PTA a la ejercitación. John Jairo, ¿me aclaras por favor PTA? ¿Qué es PTA?
no comprendo la nominación de las siglas, PTA. ¿Claras, porfa? Profe, creo que es el programa Todos Aprender. Ah, ok. Programas todos a aprender. ¿Eso tiene que ver con la estructuración de preguntas tipo saber o modelo basado en evidencias? Porque si son textos escolares, eh, ok, programas, sí, ok. Entonces, reitero que los textos y todo ese tipo de ejercitación que nosotros podamos tener para trabajar con los chicos se convierten en recursos. Es decir, los recursos que tengamos nosotros para trabajar problemas con los chicos o algoritmos se convierten en recursos para fortalecer la autonomía. Cuando uno trabaja resolución de algoritmos, resolución de problemas con los chicos, hay varias fases de trabajo. La primera, pues, es que ellos comprendan la estructura de las situaciones problema. Hay que categorizar previamente esas estructuras, categorizar los tipos de problemas, presentárselos a ellos, trabajarlos de manera acompañada y después lo que se espera es la autonomía. Entonces se trabaja de manera acompañada y luego se va dejando el trabajo de los estudiantes a que ellos resuelvan autónomamente los problemas. Sí limita la creatividad del docente, por eso la invitación es que si ustedes están en un modelo pedagógico que los restringe a seguir un programa, la invitación es a que podamos al menos dejar claro el concepto matemático, es decir, hacer una representación semiótica, varias representaciones semióticas del objeto matemático, y eso les va a permitir a los chicos que comprendan el objeto matemático y de esta manera desligarse un poquito de lo tradicional, donde se da la definición, y ya después podemos implementar los planos operacionales, ¿sí? Porque es que lo que sucede, ahora muchas instituciones tienen sistemas que los obligan a desarrollar un currículo contrarreloj, y nos preocupamos es por eso, desarrollar currículos contrarreloj. Entonces, pues es muy complicado porque ya depende pues del modelo que maneje pues cada institución. Hola, Andrés Felipe, buenos días. ¿Cuáles serían las claves? No alcancé a leer la pregunta, Andrés Felipe. No leí la Nos pregunta. pregunta cuáles serían las claves para desarrollar el cálculo mental en los estudiantes y por ende motivar la innovación en la solución de problemas. Listo. Cálculo mental. Cuando hablas de cálculo mental, mi teacher, hay que enfocarlo bien. Primero, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo del niño, los contenidos académicos del grado, y que ese cálculo mental sea provechoso para el nivel de pensamiento del niño. Es decir, si están trabajando el pensamiento aditivo en el grado primero, hacer cálculo mental con sumas y restas de un dígito, ¿sí? Y mental, obviamente inicialmente se dejan instancias con concreto, es decir, cuente con los deditos, pero luego se va adquiriendo la habilidad mental. El cálculo mental sirve para ese tipo de situaciones, para el desarrollo de destrezas. Y ojalá se implique un cálculo mental que releve la posicionalidad. Por ejemplo, puedes hacer un cálculo mental de suma de números de 2 dígitos, en donde el niño tenga que sumar primero las decenas y luego unidades. Es decir, no haya agrupación de unidades en decenas. Es decir, sumar 22 más 34, entonces el niño suma 20 y 30, 50, y 2 y 4, 6, entonces 56. Ahí sí vale la pena trabajar cálculo mental. Y pues para adquirir destreza, es simplemente ese cálculo mental. ¿Listo? Seguimos. ¿Hay una metodología para desarrollar representaciones semióticas para un concepto pero solo en clase? No, no hay metodología. La metodología es, reitero, es la perspicacia de nosotros para encontrar representaciones adecuadas para el objeto matemático. A veces toca construirlas, las representaciones. Por ejemplo, si tú vas a trabajar multiplicaciones, estás trabajando secuencias aditivas, una representación semiótica para esas secuencias aditivas puede ser, por ejemplo, una máquina transformadora, una maquinita donde el niño ingrese, no sé, un dulce y le salgan dos. Entonces date cuenta que va a ser visible para el niño que es que hay una transformación de una cantidad. Y así van analizando la duplicación, la triplicación, y estamos trabajando pensamiento aditivo. Muchas veces toca construirlos, no están en el entorno.
¿Por qué ya no es recomendable trabajar por contenidos sino por habilidades cuando realizamos planeación curricular? Reitero, no es que estoy diciendo que no trabajen contenidos, o sea, lo que digo es que no hay que tomar el contenido y transmitírselo a los chicos. Lo que hay es que hacer es coger el contenido, buscar las herramientas necesarias, tener en cuenta el proceso de desarrollo del niño, tener en cuenta los conocimientos previos y muchos otros factores para poder mediar el aprendizaje. ¿Sí? Los contenidos pueden estar, ¿sí? Y son el contexto, se vuelven el contexto, el desarrollo del pensamiento, ¿sí? Entonces los contenidos deben estar bien estructurados, porque reitero, no es trabajar multiplicación en segundo, tercero, cuarto y quinto, cuando hay una fase de ese pensamiento que es el grado segundo, y en segundo debe quedar claro el proceso multiplicativo, que después se utilice la multiplicación para trabajar otros conjuntos, como decimales, como fraccionarios, sí, pero ya la multiplicación está clara abajo. ¿Cómo estructurar, Jainer? ¿Cómo estructurar una investigación educativa sistemática desde la representación semiótica? Eh, Puede ser trabajar, pues, obviamente orientada desde el enfoque constructivista o un enfoque más ecléctico, porque hay muchas teorías que se pueden conjugar para trabajar el desarrollo del pensamiento e implicar a su vez la representación semiótica. Pero no es aconsejable que nos centremos solo en la semiótica. O sea, hay que integrar otras teorías. Hay que integrar a Piaget, hay que integrar a Vygotsky, hay que integrar a Brunner, incluso a Goleman con el desarrollo de la inteligencia emocional, porque recuerden que el desarrollo del ser humano también prima, también prima. Sistemas, John Jairo otra vez, John Jairo. Pones, sistemas de numeración antigua, Maya, Verónica, para trabajar con el cálculo. ¿Qué otras ideas? No sé por qué abordar esos temas, numeración antigua. Lo pueden hacer para comprender contextos históricos y que le den fundamentación a ciertas situaciones. Eh, por ejemplo, si trabajamos la historia de la medición del tiempo, podríamos hablar del sistema de numeración egipcia que fue duodecimal y que fue ese sistema de numeración duodecimal la que implicó que el día tuviera 24 horas, porque ellos dedicaron 2 horas para el día, 2 horas para la noche. Entonces, cosas como esas. Sería bueno para eso, más como para que darle sustento a algunas situaciones del contexto histórico o matemático, si se podrán utilizar. No creo que sea favorable trabajarlo como contenido académico. Y cálculo mental, reitero, John, ten en cuenta lo que están trabajando en el aula. Si están trabajando números decimales, ¿por qué no un cálculo mental de lectura de decimales? Es decir, o de suma de números decimales, que tú digas 3 centésimas más 24 milésimas y que el niño mentalmente pueda resolver esa situación. Y entonces, ¿a qué lo obligas? A que mentalmente él destaque la funcionalidad de los números decimales. Ese sí es recomendable. De Alexandra Montes dice, ¿nos puedes compartir recursos en línea para poder elaborar secuencias didácticas que ayuden a la construcción de la representación semiótica? Reitero, Diana, no existe un manual, no existe un lineamiento didáctico, lo que existen son lineamientos teóricos. En la web hay mucha información sobre representaciones semióticas y reitero, la perspicacia está en que ustedes como docentes puedan buscar o construir la representación semiótica para, para cualquier objeto matemático, para cualquier concepto. Bueno, Rocío Gómez dice, ¿tienes algún ejemplo de representación semiótica que tenga en cuenta los fenómenos en los que se aplica algún tema? ¿Podría ser un poco más específica, Rocío? Porque no comprendo muy bien la pregunta. En cuenta los fenómenos en que se aplica algún tema, no comprendo esa parte. ¿Estás hablando de aplicar los conceptos a algún proceso específico? Por ejemplo, el Bueno, concepto de... qué pena, Bueno, profe. sí. Bueno, mientras Rocío nos responde un poco, especifica un poco más la pregunta, entonces les comento, apenas terminemos esta pregunta, hacemos el cierre de esta partecita de la sesión. Sin embargo, pues van a poder escribir preguntas que queden pendientes para ellos al correo de innovacionud@uniandes.edu.co. Nosotros pues haremos llegar estas preguntas al profe o también podrían escribir las preguntas en el video que va a quedar pues, de esta grabación, de esta comunicación, en el canal de YouTube, en los comentarios. Entonces, pues Eh, ya esperamos entonces que la profesora Rocío nos especifique un poquito más.
Adolfo, como decía Marcela, queda el video en YouTube, entonces ahí va a quedar la copia del video. Si quieren la presentación, pues yo se las podría facilitar, no tengo ningún problema. Me escriben por correo, yo se las puedo enviar. Ya le estoy poniendo el correo en línea. Ese es mi correo para los que quieran de pronto adquirir la presentación. O está mi número de contacto. Con mucho gusto también al WhatsApp, puedo contestar en cualquier tipo de inquietudes. Muchas gracias a los participantes. Un especial agradecimiento a una empresa docente por este espacio. Bueno, Rocío ya escribió proporcionalidad en planos. Rocío, si tienen claro el concepto de proporcionalidad, lo pueden aplicar a cualquier entorno. ¿Sí? Recuerden que la clave está en que el desarrollo de las habilidades cognitivas, el desarrollo del pensamiento le permite a los niños manipular esos objetos matemáticos. Y si tienen clara la proporcionalidad y que se aplique a algunos contextos específicos, eso es lo base, tener claro el concepto, ¿no? Ya tú puedes incluso inducir de cómo se trabaja proporcionalidad en planos y va a ser comprensible para ellos. A no ser que en los planos pues tengas algún tipo de especificaciones y eso se les muestra a los chicos, pero ya está asegurado de la proporcionalidad que es el eje central. Entonces, muchas gracias para todos, que tengan un feliz día. De esta manera, pues damos cierre a este pequeño espacio de formación. Ahí dejo mis contactos y quedo pendiente a las inquietudes. Que tengan un muy feliz día, feliz fin de semana. Bueno, profe, muchas gracias. Entonces, como decía, damos el cierre, pues agradecemos a nuestro ponente Juan Silva por todos estos aportes, también a las personas que asistieron. Les recuerdo que pueden hacer las preguntas que queden pendientes enviándolas al correo innovacionvd@uniandes.edu.co o en los comentarios del canal de YouTube de una empresa docente. El enlace al video de la conferencia pues va a quedar en la página ud.uniantes.edu.co, también en el canal de YouTube y las transparencias en funes.uniantes.edu.co. Pues también los invitamos a ser ponentes en este espacio de difusión de innovaciones curriculares y los esperamos en la siguiente sesión de comunicaciones de innovación. Que tengan un feliz día y hasta pronto.